Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin, soy psicólogo de UNAM. El día de hoy vamos a conversar de forma muy breve y a tocar un tema quizás también que está muy afín a nuestra realidad nacional en todo lo que está relacionado pues con el marco del conflicto armado y la realidad que es innegable, que es todo este tipo de procesos relacionados a aquellas personas, ¿sí? A aquellos fallecidos, a aquellos seres humanos que de alguna forma u otra y por infortunios del destino y de la vida han quedado como NNs o desaparecidos, que es quizás uno de los procesos que en los últimos años muchas entidades del gobierno e incluso algunos espacios arquidiocesanos y de la curia en Cali y en todo el país han buscado dignificar a aquellas personas que hoy no son recordadas con un nombre, sino que son recordadas con un código, que personas que nacieron en la dignidad del nombre hoy día yacen en un cementerio o en una fosa común, identificados como simples números, al azar, casi como resignados a quedar en ese olvido. Hoy es un espacio que de alguna u otra forma también queremos hacer en homenaje a esas miles de personas, cientos de miles de personas, de hombres, mujeres, niños, que han quedado en el olvido, ¿no? Y que todavía están esperando ser encontrados, porque finalmente creo que en estos espacios hay un acto muy grande de dignificar, que ojalá algún día y de forma muy idílica y quizás utópica, desaparecer todos esos códigos y que todas esas personas que ya no están en el plano terrenal tengan dignidad incluso en su muerte, que el 225.942 deje de serlo y sea Carlos, Marta, José, Juan, Patricia, que esas personas que ya no están de alguna forma también encuentren ese acto digno y cristiano de morir en la dignidad del nombre. Bueno, antes de abordar el tema a profundidad, pues creo que es importante recordar cómo se dan muchos de estos casos, ¿no? Porque una persona termina en la indigna muerte que es el olvido. Bien sabemos por apreciaciones culturales que la muerte es un proceso de transformación en el que se vive un duelo, en el que se hace un proceso cultural, social, que nos permite darle un cierre a esa etapa de la vida. Y tenemos a nuestros seres queridos en un camposanto, en un cementerio, recibiendo flores, recibiendo compañía, incluso todavía teniendo la posibilidad de ser recordados con amor, con esperanza, con nostalgia. Pero también así como están esos casos, están esas personas que hoy día no son recordadas, que hoy día son incluso buscadas. Colombia es un país que a lo largo de casi 60 años de conflicto armado no ha podido superar esas etapas tan crueles de la violencia, en el que la dignidad queda por debajo y finalmente se da la muerte más grande, que es el olvido, ¿no? Hay muchas personas que en algún momento de sus cotidianidades salen a trabajar normal con la idea y con la esperanza de volver, como todos lo hacíamos, pero quedan allí, ¿sí? Nunca tienen la posibilidad de volver a casa, nunca tienen la posibilidad de recibir una sepultura digna. Y es la realidad que viven muchos colombianos, ¿no? Creo que este es un proceso del duelo que a veces no se sabe si es un duelo que se ha empezado o es un duelo que está siempre como divagando, como eterno. Creo que es importante recordar que en un proceso del duelo hay que elaborar una primera etapa que se llama la negación, y es cuando aceptamos que esa persona que antes estaba con nosotros ya ha fallecido, que esa persona que antes nos acompañaba de cuerpo físico ha terminado su ciclo y su cuerpo ya yace en un cementerio o es unas cenizas. En estos casos de las desapariciones y de los denominados NNs es una angustia eterna, ¿no? Porque la familia no tiene realmente una certeza de que si su ser querido está bien, de si está vivo, incluso de no saber siquiera si está muerto. Por eso es un espacio que se podría denominar que es incluso más doloroso que la muerte, porque es una eterna muerte constante, es una muerte en vida en la que la familia queda aferrada a esa esperanza eterna, incluso tan compleja de entender, porque al final nos une un vínculo de amor con la persona, pero cuando ese amor queda ahí en ese stand-by, de alguna u otra forma, se vuelve una espera eterna que muchas veces no tiene un lugar de llegada, posterga y nos hace crear un duelo que vamos a denominar un duelo suspendido. Quisiera también citar unos datos que son importantes y aprovechar también este espacio para mostrar o evidenciar el trabajo que hace una entidad del gobierno o que trabaja de la mano con el gobierno, que es la unidad de búsqueda para personas desaparecidas. Tuvimos la posibilidad de acompañarlos en un par de procesos en los que se han logrado encontrar, en algunos casos con vidas,
¿sí? Personas que estaban reportadas como desaparecidas, pero también personas que fallecieron. Y a pesar de que no es el resultado que las personas o las familias esperan, después de muchos años de espera, valga la redundancia, es la posibilidad de iniciar algo que estaba suspendido, pero al mismo tiempo de cortar con esa incertidumbre el saber si la persona va a volver, si va a llegar, la está pasando bien, la está pasando mal. Entonces creo que es un espacio para darle un homenaje también a esas personas que se encargan de forma ardua y desde el amor a lograr dignificar a esas miles de personas que hoy están a la espera de ser reconocidos y a esas familias que hoy están a la espera de volverse a reencontrar espiritualmente con su ser querido y poder cerrar ciclos casi eternos e infinitos de dolor. Voy a citar unos datos que no son menores porque creo que es importante tenerlo, pero estamos hablando de que en Colombia, a pesar de ser un país, digamos, donde la violencia se ha esparcido, hay 3 departamentos en los que se dice más, ¿no? Ese tema de los desaparecidos. Ojo, estamos hablando de personas desaparecidas. Hablamos de que Antioquia tiene más de 25.000 casos, el Meta 8.000 y el Valle del Cauca también alrededor de 8.000 personas desaparecidas o de personas que han fallecido y que han quedado en el total olvido. Son datos que no deberían estar nombrando. Creo que son datos muy fuertes de entender y de comprender, porque al final no podemos centrarnos solamente en números, sino que es el dolor de muchas familias, de muchas personas que hasta el día de hoy y después de muchos años siguen a la espera de tener una razón de su ser querido, de su ser amado, porque al final el NN no necesariamente es lo que mencionaba al principio, un código, es una persona que espera ser reconocida, es un ser querido, es un ser humano que hoy espera ser dignificado. Porque si hay algo que en este momento del proceso del duelo en torno a la desaparición es la dignidad de la persona, ¿saben? Yo creo que nadie merece, de una forma u otra, morir en ese olvido, morir como un desecho, como una basura, sino de, como decimos nosotros coloquialmente, tener una cristiana sepultura. Y es lo que hay que comenzar a buscar. Pero eso hay que buscarlo si nos comenzamos a plantear la idea o la existencia de esta realidad. Yo creo que es una realidad que no podemos ignorar. Quizás porque a nosotros no nos ha pasado o no nos está pasando, no podemos ignorar que hay miles de personas que hoy están lamentando o a la espera eterna de velar por su ser querido que está desaparecido. Es un espacio que al finalmente hay que tratar de reconstruirlo y de alguna otra forma de redignificarlo. Y se preguntará uno, ¿cuál es el sentido de la búsqueda y del encontrar si ya están muertos? Si ya no hay el abrazo, si ya no iba a haber el gesto físico. ¿Cuál es el sentido de encontrar unos huesos, de encontrar un fémur, una mandíbula, ropa de alguna parte del ser querido? Y uno se cuestiona y se pregunta, pero al final se da cuenta que no se trata del vínculo físico, sino del vínculo del amor. Y aquí tenemos que partir de algo. Quizás las personas en medio del proceso han aceptado ya la realidad, pero lo que no se puede aceptar, lo indigno en el ser desaparecido, el no tener un nombre en una tumba, en el quedar totalmente abandonado al olvido y como un desecho. Entonces creo que hay que rescatarle la importancia de dignificar estas muertes. Primero para la memoria, para que no se borren los nombres y se sepan los sueños que fueron cortados, para que no quede esa idea de que se logra borrar a alguien, de que se permita redignificar esos sueños, sí que de alguna u otra forma quedaron allí. Es importante también dignificar estas muertes para la verdad y justicia. Creo que frente a este tipo de temas no podemos ser apolíticos y no podemos quedarnos en una visión neutral, sino que eso es un espacio que nos invita a la no repetición. Yo creo que el dolor que vive una madre, por ejemplo, que tiene un hijo desaparecido, es un dolor que no se le desea ni al peor enemigo. Por eso la dignidad de estos espacios o la dignidad de estas personas que ya no están, está muy ligada a encontrar una verdad y una justicia. Creo que es un tema de aprender para no repetir. Es importante también dignificar estas muertes para las familias, porque implica el proceso del duelo, implica establecer un cierre, implica que esa salud emocional mejore y de alguna u otra forma poder mirar al cielo y saber que alguien más recuerda a esa persona. Es importantísimo porque al final las familias son quienes padecen ese suplicio del no saber dónde está su ser querido. Entonces el encontrar unos restos óseos pues permite el cierre, permite dar clausura a una espera eterna que una verdadera tortura para quien lo está viviendo. De alguna u otra forma también dignificar estas muertes sirve para la paz, ¿saben? Un país no puede sanar si las heridas siguen abiertas, si todavía hay muchos hijos de esa patria grande que todavía no tienen nombre, porque aquí se trata de un tema de dignidad, ¿saben? La dignidad que implica el tener el nombre,
Por eso quien me escucha, quienes me acompañan aquí en este espacio tienen un nombre para ser llamados, para tener un sentido en la vida, que incluso después de la muerte nos permite tener ese vínculo. Porque recuerdo a mi abuelo Juan, recuerdo a mi abuela María, los recuerdo por el nombre, no los recuerdo por el código. Dignificar las muertes en ese sentido es un proceso para un país que necesita comenzar a sanar unas heridas muy grandes que todavía están muy abiertas. No solamente basta con decir o con recordar de alguna forma u otra o rescatar la labor que hacen ciertas entidades. También este tema de la dignidad del desaparecido, del NN, implica un trabajo de quien me escucha, quien nos acompaña en este espacio, sin necesidad de que tenga que entender todos los detalles o pormenores del proceso, pero que simplemente quede la idea de que hay personas que están pasando esta realidad, de que tengamos esa empatía preventiva, le voy a llamar el día de hoy, porque finalmente no sabemos si el día de mañana nosotros podemos estar en esa posición y no tengamos que estar viviendo este dolor de la desaparición de un ser querido solos. Es un espacio para reflexionarlo, para que se vuelva un tema más común, que se vuelva un tema que nosotros como sociedad y comunidad tengamos que tocar y que de alguna u otra forma podamos contribuir. Voy a contar la experiencia que hemos tenido acá en Camposantos, por ejemplo el de San José de Siloé, en el que hay una fosa común y donde se pone la gran mayoría de cuerpos como NN. En 2 años hemos tratado de hacer un ejercicio de dignificar, que fue un trabajo con la comunidad de San José de Siloé y de los barrios del sector de Siloé, en el que a esos códigos les pusimos un nombre y con la comunidad a los números 33630, por ejemplo, ¿sí? Le poníamos Elena, a algunos les ponían Mario y les escribían un nombre. Ese solo hecho de tenerlos presentes, ya no como el código, sino como la persona, empieza o nos da pautas de un proceso de dignificar algo que de cierta forma es indigno, que es el olvido. Inicia muy interesante porque ha permitido a la comunidad del sector de Siloé pues apropiarse, ¿no?, de esos muertos, de esos cuerpos, de esas personas que ahí están descansando, que incluso, retomando un poco lo que mencionaba al principio de la unidad de búsqueda para personas desaparecidas, en nuestro Camposanto San José de Siloé se han acompañado una serie de procesos de personas que han fallecido y sus cuerpos se han encontrado en el Camposanto y se ha logrado dar un cierre con las familias, familias que llevaban 12 años, 40 años sin saber una razón de su ser querido o de los restos de su ser querido, permitirse en la dignidad darle el cierre y que esas personitas no queden muertas, olvidadas con el código, sino con su nombre real, que permita a esas madres incluso comenzar a llorar y permitirse hacer ese cierre y esa apertura al proceso del duelo. Entonces, se trata también de un llamado de atención, como siempre tratamos de hacerlo, de alguna forma u otra, muy amorosamente. No es que ustedes ahora se vayan a sentir obligados a dignificar a todos los muertos que no tienen quien los acompañe, pero que de alguna u otra forma también pongamos este tema en conversación, que se vuelva un tema que lo toquemos, que busquemos cómo trabajarlo y que no se quede simplemente en el silencio, el estigma o el miedo, porque los que de alguna u otra forma estamos cuestionando esta realidad, lo hacemos también en el sentido de que esto no se vuelva a repetir. Pensarnos que las madres del futuro, los hijos, los hermanos, no tengan que estar en esa agonía de buscar una persona desaparecida, de tener la muerte indigna, del no quedar con el nombre de nacimiento. Entonces creo que es un tema que nos tiene que implicar no solamente la reflexión en algún momento inicial, sino también comenzar a trabajarlo como comunidad. Creo que es un duelo que tiene que vivirse en comunidad, ¿saben? Porque es una realidad, es imposible de negar. Entonces, de alguna forma u otra, si nos ponemos en función de reflexionarlo, de entender que este proceso del desaparecido del NN, más que un acto político, es un acto de dignidad humana, nos vamos a permitir, de una u otra forma, darle un cambio a una realidad que como colombianos tristemente nos agobia y todavía cargamos mucho con ese lastre. No hay que tenerle miedo a abordar estos temas, ¿saben? De hecho, incluso de una u otra forma, culturalmente quizás lo hacemos, pero no desde el sentido social, que de pronto es la idea del espacio de hoy. Pero no sé si recuerdan muchos cuando estábamos pequeños o cuando estaban pequeños en la casa del abuelo, de la abuela, la casa familiar, se hablaba de la conmemoración de los fieles difuntos, de las ánimas del purgatorio, oraciones que adjudicábamos o convocábamos a las almas del purgatorio. De alguna forma u otra, era una oración que hacíamos a estas personas, a los desaparecidos, a los NN, a esas personas que no tienen quien las llore en un aniversario, a esas personas que no tienen quien las extrañe en una fecha especial, a esas personas que no tienen quien las llore en un camposanto o en un cementerio.
a esas personas que de alguna u otra forma están en ese limbo eterno del olvido. Esas son las almas del purgatorio a las que le rezábamos, a esas personas que están allí esperando ese abrazo emocional, espiritual, con las personas que hoy sienten el dolor de su ausencia. Es muy importante que nos hagamos o que tengamos una cultura del reconocer esta realidad, de que el NN no se quede simplemente como un pensamiento vacío, sino que nos pongamos a pensar que es una historia que pide ser contada. Cuando ustedes vean una cifra, no se queden solamente en los números, piensen en la persona, piensen en el dolor, en la familia que está esperando y de alguna otra forma en la memoria que sufre, porque creo que dignificar esas muertes es devolverles lo más humano, eso que se les quiso arrebatar de alguna forma u otra, ¿sí? Ese nombre que los hace dignos, que los hace personas, no somos números. Cuando uno pierde un ser querido, uno no llora una cédula, uno no llora una edad, un número, uno llora un vínculo. A uno no le hace falta cuántos años tenía la mamá, el papá, el abuelo, el hijo. A uno le hace falta es el abuelo, el papá, el hijo, el hermano. A uno no le hace falta cuánto dinero había en la cuenta de banco, cuántos ceros habían en las cuentas de bancos. A uno le duele es la persona, no la cifra, sino la carne, el ser humano con el que uno convive. Entonces, estas reflexiones implican es un acto de dignidad. Nosotros desde la Arquidiócesis de Cali, desde Camposanto Metropolitano, queremos hacer este homenaje de alguna forma u otra y poner sobre la mesa este tema de conversación y que de alguna forma u otra seamos conscientes de esta realidad, darles un dato, pues sí, un dato que puede ser importante. Nosotros en el Santo San José de Chiloé tenemos unos espacios o tenemos un espacio que el nombre técnico es fosa común, pero ahí donde están esas personas que por lo menos en el acto más humano de dignidad tienen una sepultura, que están con el código, con el nombre, digamos, es simbólico que está allí, pero de alguna otra forma no es solamente un trabajo del cementerio o de quien se encarga, sino que es un trabajo comunitario. Por eso, cuando estemos en ese ejercicio del recordar, del hacer cultura y del hacer conciencia, pues pensemos en eso, pensemos en esas personas que hoy están a la espera de hacer esos cierres y esos seres queridos que hoy están a la espera del acto digno de volver a su nombre. Si ustedes conocen esas historias o alguien cercano que sin nombre, los invito a que le presten la voz, que ustedes y que el eco de la palabra sea el testigo, que esa ausencia tenga una memoria y que sea un trabajo, un espacio como comunidad que nos permita de alguna u otra forma, de manera idílica, cortar esos ciclos, que todos tengan la posibilidad de hacer su duelo, como se debe hacer un duelo, extrañando la ausencia, con el nombre y no en esa eterna espera, a veces indigna, de lo que implica el desaparecido, lo que implica el NN. Les agradecemos la escucha. Este es un tema que es interesante, que hay que abordarlo, que hay que tocarlo. Quizás un poco duro, cruel quizás en ocasiones, pero es un tema que merece y ser recordado y que muy seguramente nos va a permitir construir unas pautas como sociedad, no para nosotros, sino para los que vienen. Bueno, muchas gracias por su tiempo.